Hola amigos, damas y caballeros. Yo sigo con mi cruzada personal después de los insultos y de las tremendas barbaridades que está soltando el inútil este funcional de Trump sobre mi país, mi patria, que es España. Y ustedes ya, los que llevan tiempo en este canal, ya me conocen. Que yo cuando muerdo, pues ya no suelto. Así que también aprovecho para estas personas que dicen que, que debería de hablar más de historia, pues señores, aquí más historia. ¿Eh? Pues vamos allá. Y encima creo que va a coincidir, pues sabiendo, pues tres que más o menos van hablando sobre Estados Unidos y las relaciones de España y Estados Unidos. Bueno, los norteamericanos, como saben, pues no son precisamente pues muy famosos por su cultura. Tienen la justa la inmensa mayoría. Una minoría sí que saben un montón, pero la mayoría no. No saben situar, vamos, que hay terraplanistas, que no saben situar ciudades de su propio país, ni estados de su propio país. Bueno, que conocen su ciudad como mucho, igual conocen pues el trayecto desde donde viven a donde trabajan como esclavos. En fin, se mueren porque no pueden pagarse las medicinas, porque no los atienden los médicos, porque no tienen un estado de bienestar. Miren, tres españoles que tuvieron un protagonismo muy relevante en el nacimiento de Estados Unidos. Si esto el gilipollas, el burro, el idiota de Trump no lo sabe, pues que alguien se lo explique. Porque aquí vamos a ver cómo los propios norteamericanos te cuentan cómo España, sin España, Estados Unidos no existiría. E incluso ya van a ver ustedes con frases demoledoras, pero frases demoledoras, históricas, demoledoras, ¿eh? Que gracias a España existe Estados Unidos. Sin España no existiría Estados Unidos. Cada 4 de julio, Estados Unidos conmemora la aprobación de la Declaración de Independencia en el Congreso por el Congreso Continental de 1776. Pues sin estos tres españoles o cinco españoles, pues esto no hubiera sido posible. Pero claro, si a ti la historia que te enseñaban en España estaba escrita por los famosos hispanistas ingleses, pues obviamente no te van a contar la verdad. Aquellos señores que se iban a la televisión fumando en pipa, aún queda uno por ahí. Pero el papel entrecorchetado que ha desempeñado España en la guerra de independencia de Estados Unidos es crucial para el éxito del país. Atención, según declaró la ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos en España, Ryan Harker Harris, durante las jornadas American and Spain 250 celebradas en mayo del 2024. Dice la ministra consejera: el papel que desempeñó España en la guerra de independencia de Estados Unidos es crucial para el éxito del país. Traducido, sin España no existe Estados Unidos. Y ahí tenemos a boca chancla de Trump, pues metiéndose con España. ¿Ustedes creen que nosotros nos podemos fiar de estos? Sigue. Es más, continúa esta señora, es más, podríamos afirmar, tal y como hizo el periodista e historiador estadounidense Charles Fletcher Lumley en su obra Los exploradores españoles del siglo XVI, que se abren corchetes: si no hubiera existido España hace 400 años,
no existirían los Estados Unidos. Se cierran corchetes. Señores, y el burro de Trump no sabe esto, no lo sabe. Eso es historia. Bueno, 5 españoles. Virgen Santa, ¿cómo va? ¿Cómo estoy yo hoy? Que voy corrigiendo. Que Virgen Santa, Virgen Santa. Bueno, que fueron determinantes en la historia de Estados Unidos. Hemos pasado de 3 a 5. 5 españoles que han sido determinados en la historia de Estados Unidos. Pero más allá del malagueño Bernardo de Gálvez o el ceutí Fernando de Leiva, ambos fundamentales en la independencia de Estados Unidos, en esta ocasión recogemos las historias y las anécdotas de otros 3 españoles que tuvieron su protagonismo en el nacimiento de uno de los países que sería potencia hegemónica. Todos ustedes saben que el malagueño Bernardo de Gálvez fue el que comandó el ejército de 12.000 españoles que bloquearon y noquearon al grueso de las fuerzas del Imperio Inglés, de la Casa Carrojas. Así que el Hamas de Estados Unidos de la época, comandado por el terrorista George Washington para los ingleses, pues estoy utilizando el mismo lenguaje que utilizan ellos en Gaza. Pues George Washington y sus terroristas, porque para los ingleses eran terroristas, pues se enfrentaron contra el ejército imperial inglés, la Casa Carrojas, pero ni a una quinta parte del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército de 12.000 españoles y los españoles que había sobre el terreno, pues te bloquearon, te hicieron guerra de guerrillas y te bloquearon el único paso que había. Así que el grueso del ejército que se tenía que haber presentado y la batalla, pues se quedaron esperándolo y perdieron la batalla y la ganó pues George Washington, con armas españolas, con pólvoras españolas, con cañones españoles, con las bolas, con lo que disparaban los cañones, con la pólvora, con todo era español. Jorge Ferragut Mesquida, más conocido como Jorge Ferragut, fue el único voluntario español que se sabe que luchó bajo la bandera estadounidense en la Guerra de Independencia, según el portal de American Battlefield Trust. ¿Qué? ¿Cómo se queda? Ya en las películas salen solo franceses. Los franceses estaban allí con su flota, con 5 o 6 buques, navíos de la época, eso sí, cargados con soldados, cargados con infantes y con un montón de logística. Pero estaban allí esperando a ver, porque no se atrevían a enfrentarse contra los ingleses. Pues este hombre, Jordi Ferragut Mesquida, nació en 1755 en la isla de Menorca. Ferragut creció entre el mar y la vocación de aventura. Advierte Eva García, presidenta de la Asociación de Legency, en su nuevo libro de 1776 Web de Hispanics. A los 15 años ya era marinero, participando en grandes enfrentamientos como la batalla de Chese en el Mediterráneo, pero fue todo esto está cortechado, pero fue en 1776, el mismo año de la declaración de la independencia, cuando cruzó el Atlántico y se sumó en el destino de una nación en formación. Se cierran corchetes. Recoge el capítulo dedicado a este entrecorchetado
héroe olvidado español. Increíble que un presidente de un país no conozca la historia de su país. Pero Estados Unidos es así. Su llegada a América no fue la de un espectador, sino la de un actor comprometido. Como capitán de navío utilizó su embarcación para transportar armas, cañones y municiones a Charleston, poniéndose al servicio de la causa patriota. ¿Por qué era patriota? Porque así lo había ordenado el rey de España. Ese mismo año lideró un grupo de colonos en combate contra corsarios británicos, marcando el inicio de la implicación militar activa. En palabras de García Ferragut, fue, entrecorchetado, paradigma de oro de la Revolución Americana. Este señor tendría que tener, pues, la Gran Avenida tener su nombre, la Quinta Avenida tener su nombre. Encima del monolito este inmenso que hay en Washington, tendría que estar el hombre este. En el Capitolio, en vez de estar Lincoln, tendría que estar Galvez. En palabras de García Ferragut, fue paradigma del héroe de la Revolución Americana. Su expectación y valor, su experiencia y valor lo llevaron a integrarse en la Marina Continental, participando en batallas clave como Savannah 1778 y Charleston 1780. Miren qué larguísima historia comparada con España, es que no se pueden comparar. Pero su valor brilló en la legendaria batalla de Cowpens, 1781. Al mando de milicias y unidades de caballería lograron uno de los mayores triunfos patriotas que cambió el rumbo de la guerra, salvando incluso la vida del coronel William Washington, quien era primo de George Washington y líder de la caballería durante el combate. Claro, es que estaba luchando un español con un terrorista independentista americano. Estoy utilizando el mismo lenguaje que utiliza Estados Unidos para referirse al pueblo palestino. Así es como se referían a ellos con el lenguaje de la época el Imperio Británico, que no dejaba de ser una colonia de una colonita pequeñita del Imperio Británico. Terminada la guerra, su legado se perpetuaría en su hijo David Glasgow Farragut, primer almirante de la Marina de Estados Unidos, pero el germen de este linaje genético fue él. Atención, fíjense en el dato. El primer almirante de la Marina de Estados Unidos fue David Glasgow, es decir, que se casó o tuvo un hijo con una inglesa norteamericana, Farragut. Es decir, que el hijo de este héroe español fue el primer almirante de la Marina de Estados Unidos. Que eso no lo sepa Trump, manda huevos, ¿no? Hay que ser burro, ¿no? E inculto. Pero que no lo saben la mayoría. Jordi Farragut, de los norteamericanos no lo saben, ni los políticos tampoco, no tienen idea. Jordi Farragut no fue una figura secundaria, sino pilar invisible pero indispensable. Es hora de reconocerlo como lo que fue, uno de los grandes héroes hispanos de la guerra de independencia estadounidense, cuya memoria nos recuerda que la libertad se construye con muchas voces, muchas banderas y mucho coraje. Se cierran corchetes. Concluyó el capítulo dedicado a esta figura en 1776, Web de Hispanics, obra que se presentó este 2 de julio en la Real Casa de la Moneda, donde se anunció
la emisión de una nueva serie de monedas de colección con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América. ¿Y por qué hace eso España? Porque Estados Unidos la creó España. Estados Unidos lo creó España, no George Washington, ni Lincoln, ni este, ni aquellos, ni lo otro. Lo creó España. Lo creó España. Si España no hubiera querido, no existiría Estados Unidos. Y eso lo saben los historiadores norteamericanos y las personas cultas norteamericanas. Los petardos estos, bocachanclas como Trump, ese no tiene ni idea, no sabe ni dónde me ha. Otros muchos españoles participaron en la guerra de independencia estadounidense, aunque son pocas las historias que se conocen. Otro de estos héroes desconocidos fue Luis Unzaga, que no solo fue el primero en anunciar el fin de la guerra, o quien daría el nombre al país, que tendría como primer presidente a Joe Washington. Fíjense con lo que les estoy contando. Y esto es historia pura y dura. Otro de los héroes desconocidos fue Luis Unzaga, que no solo fue el primero en anunciar el fin de la guerra, fue también quien daría el nombre del país que tendría como primer presidente a George Washington. Es decir, que Estados Unidos, el copyright, es decir, el derecho de autor, el autor es Luis de Urganza, españolito él. Que tendría como primer presidente a George Washington, sino que también fue el creador del primer sistema educativo público bilingüe del mundo, además de permitir el libre comercio en el largo y ancho del Mississippi de manera pionera. Esto es recomendable que lo sepan los norteamericanos, que se enteren que gracias a que existen. Pero si Estados Unidos tendría que venir aquí besándonos a todos los pies, a todos, a todos los españoles me refiero. Nacido en 1717 y continuando la estela familiar, ingresó como cadete en el ejército con solo 13 años. Partiría rumbo a América en 1740 en plena guerra del asiento u oreja de Jenkins. Posteriormente se asentó en el nuevo continente y fue escalando puestos dentro del ejército hasta que en 1770 fue nombrado gobernador titular de Luisiana, que era española. Corchetes. Su gestión se caracterizó por la conciliación entre la población francesa, española y nativa. Para ello, abolió la esclavitud, permitió el libre comercio con los nativos y creó el primer sistema educativo público bilingüe del mundo en español y francés. Al mismo tiempo que gestionaba el gobierno de Luisiana, se mantenía al tanto de los movimientos del corte rebelde que se gestaban en las 13 colonias británicas. Se cierran corchetes. Según recoge The Hispanic Council. ¿Qué? ¿Cómo se quedan? Asimismo, Unzaga decidió apoyar la revolución de manera indirecta mientras reorganizaba el territorio bajo su control, y lo hizo a través de fuertes con el objetivo de fortalecer su defensa. Ya saben de dónde vienen los fuertes que salen en las películas, de las fortificaciones que hacía España. Fortalecer su defensa y servir como núcleos de intercambio de información, nutriendo una red de espías que permitía al gobernador conocer de buena mano qué ocurría en el frente. ¿A nosotros nos van a enseñar estos?
Cuando yo digo que España es mucha España, he aquí un ejemplo. Fue el primer español en tender la mano al ejército continental americano, respondiendo a las peticiones de ayuda del general Charles Lee y a las de Patrick Henry, padre fundador de Estados Unidos. Entiendan, tender la mano como ayudar. De hecho, durante esta primera etapa de la guerra, en su correspondencia con el general Lee, en el verano de 1776 le dirigió una carta con el tratamiento de, aún no estaba ni fundado, General de los Estados Unidos Americanos. ¿Y que eso el burro de Trump no lo sepa? Ni su gobierno tampoco. Ni la mayoría de senadores, ni la gente que está ahí no lo sabe. De representantes no lo sabe. No tienen ni puñetera idea de su propia historia. Ni puñetera idea, ¿eh? Triste, pero real. Aquella denominación significó la aceptación por primera vez de la existencia y nacimiento de una nueva nación norteamericana por parte de una potencia europea. Hombre, por parte de una potencia europea, del imperio que dominaba en aquella época el mundo. Pero también es verdad que por esa época, pues los ingleses, la leyenda negra, ya había hecho los criollos que habían sido comprados y se estaban produciendo pues historias en el desmembramiento del imperio español. Mientras estábamos creando otro imperio, el nuestro lo estábamos perdiendo. El término que utilizó el malagueño fue de tal trascendencia que el general estadounidense reenvía la misiva a Joseph Reed, ayudante de campo de George Washington, y al encargado de crear la bandera del futuro país. Hasta la bandera la creamos nosotros. Les dimos la idea de cómo crear la bandera. Señores, que hasta la bandera de Estados Unidos, la famosa barra y estrellas, primero era un círculo con las 17 colonias, pues la idea fue española. Pero los españoles sabemos muy bien trabajar desde la sombra. Señala el historiador Frank Cazorla, coautor junto a la historiadora Rosa García Baena de El gobernador Luis de Unzaga. Miren si tenemos héroes, señores. Pero nuestra industria cinematográfica, pues hacer películas de marujas, chorradas de serie, encima financiadas por el gobierno, da igual de qué color sea el gobierno. Por todos los españoles, qué bonito es tener montarte una empresa, en este caso cinematográfica, y que te lo paguen los españoles. Así también juego yo, ¿no? Como está contrastado, se repite, señores. Ya saben esto cómo funciona. 3 españoles tuvieron protagonismo en el nacimiento de Estados Unidos. Aunque la historia de la independencia de Estados Unidos suele centrarse en figuras como George Washington o Thomas Jefferson, España jugó un papel crucial en este proceso. 3 españoles que dejaron huella en el nacimiento de la nación americana. Jordi Ferragut Mesquida, Jorge Ferragut, nacido en Menorca en 1755. Fue el único voluntario español conocido que luchó bajo la bandera estadounidense durante la Guerra de Independencia. Bandera estadounidense que, como hemos visto, nosotros fuimos quienes les dimos la idea de cómo hacer la bandera. Vamos, que se le pasamos el dibujito de la bandera. Capitán de navío, transportó armas y municiones a Charleston y lideró combates contra corsarios británicos. Claro, los británicos pues iban mandando navíos y mandaban a los corsarios, mandaban piratas, corsarios, ya saben la diferencia entre pirata,
que eres independiente, y el corsario, pues te partes tu botín con el rey o con la reina. Pues claro que España pues combatió a los ingleses en el mar y en tierra. Por supuesto que sí, faltaría más. Y acuérdense que en aquella época España y Francia estaban aliadas. Participó en batallas clave como Savannah, Charleston y Cowens, donde salvó la vida del coronel William Washington, el primo hermano de George Washington. Su legado continuó con su hijo David Glasgow Farragut, el primer almirante de Estados Unidos. 2. Luis Uzanga y Amenezaga, gobernador de Luisiana, desde 1770 promovió la coalición entre franceses, españoles y nativos. Nosotros no matábamos a los indios, los mataban los ingleses, con mantas envenenadas y a tiros. Y después, pues, los norteamericanos. Abolió la esclavitud y creó el primer sistema educativo público bilingüe. Eso en Estados Unidos no se conoció hasta los años 60, bien entrados los años 60, casi los 70. Que señores, que acuérdense, les recuerdo, pues si hay algún despistado, que en Estados Unidos no hay negros, en Estados Unidos son afroamericanos, pero son negros como ellos solos. Igual como yo estoy cojo y voy en silla de ruedas, yo soy, si yo afro, yo qué sé, gilipollas. En fin, apoyó la Revolución Americana de forma indirecta, organizando redes de espías y fortaleciendo defensas. Es que se copian. Bueno, es que es la historia. Fue el primer europeo en referirse a Estados Unidos como Estados Unidos americanos, en una carta al general Charles Lee en 1776, reconociendo la nueva nación antes que cualquier otra potencia normal, si la estaba creando España. Por órdenes, si mi memoria no me falla, de Carlos III. Creo que también lleva conocido como el mejor alcalde de Madrid. 3. Pedro Casanave, natural de Navarra, otro héroe. Miren si tenemos héroes, miren si podíamos hacer películas buenas, series buenas, sagas de películas, pero aquí no. Aquí la maruja, el pendoneo y toda la historia esa, mariconeo y cosas de esas. Me da igual, es una expresión española. Natural de Navarra, llegó a EU en 1785 y prosperó como empresario en Georgetown. En 1792, como alcalde, colocó la primera piedra de la Casa Blanca. ¿Qué? Si hasta un español fue el que colocó la primera piedra de la Casa Blanca, coincidiendo con el 300 aniversario del viaje de Colón. ¿Qué? Fíjense, en 1792, Pedro Casanave, natural de Navarra, alcalde en Georgetown, colocó la primera piedra de la Casa Blanca, coincidiendo con los 300 años o el 300 aniversarios o los 3 siglos del viaje de Colón. Pero ¿se dan ustedes cuenta la burrada de historia y la burrada de documentación que hay? Y que el patán de Estados Unidos, este Boscachancla, desconozca su propia historia. Pues si quería, es bueno que lo compartan, pero que lo compartan
muchísimo para que se enteren los españoles, que se enteren los hispanoamericanos de lo que era el Imperio Español y de que se enteren sobre todo los norteamericanos, que se enteren, que muchos saben leer español. Ya no hay una cosa que se llama inteligencia artificial y una cosa que se llaman traductores. Su precursor en el nacimiento de los Estados Unidos y el liberalismo, el entonces cuñado de Bernardo de Gálvez, desempeñó un papel clave en el origen de la potencia mundial a la que apoyó en secreto antes de su independencia. Pues así es la vida, que España creó Estados Unidos y los burritos de Estados Unidos, sobre todo el burro principal, el boca chanclas acuérdense que esto, mmm, yo, si tú le faltas el respeto a mi país, por supuesto que yo te voy a faltar el respeto a ti. Trump, pozo, es que te faltaba la última sílaba, tramposo. Te van a pegar 2 tiros, pero seguro, ¿eh? O vas a volar. Y más con los amigos que estás haciendo. Y vas a salir en los papeles clarísimamente como pedrastra. No vas a ganar las primarias ni de casualidad. Te van a montar un partido y presidente, yo no sé si será Elon Musk, pero será quien diga Elon Musk. Igual como te puso a ti, te quitará y pondrá otro. Y se va a terminar el bipartidismo en Estados Unidos. En lo que quede de Estados Unidos, porque va a haber una guerra civil también. Fíjense, tiempo, ya me dirán ustedes. Pero estamos en historia. 3 españoles que tuvieron protagonismo en el nacimiento de Estados Unidos. Con ello, Uzaga no solo fue el pionero en usar el nombre del país sin estar precedido por el adjetivo en numeral cardinal, 13. También fue el primero en emplearlo en español. Además, la denominación implica que Uzanga les reconocía como nación y no como un grupo de rebeldes o terroristas de Hamas. En este caso serían terroristas de Washington, ¿no? Utilizando el lenguaje que se utiliza en la actualidad. Cosa que le gusta muchísimo a Obrador y a lo que sea, la que quiere ser española, que está hablando de lo que pasó hace 500 años o 600 años, ya, porque van pasando los años muy deprisa, y cuando van mayores más deprisa pasan los años, pero el tiempo pasa igual, pero el tiempo relativo. En fin, le pusimos el nombre, le creamos la bandera, le pusimos la primera piedra, les ganamos la guerra, creamos el país y nos pagaron con una tradición espectacular. Vamos a ver. Uno es consciente que la mayoría de migrantes pues eran irlandeses, eran de las Islas Británicas. Con el tarro comido de lo que habían escuchado de la leyenda negra. Los norteamericanos aplicaron la misma política que aplicaron los ingleses. Mantas infectadas con tifus y con historias para matar a los indios. Y después ya directamente a cargarse la comida de los indios, que los bisontes. Buffalo Bill, estas historias. Les creamos la bandera. Le pusimos el nombre al país. Les ganamos la guerra de independencia. Les dimos un país.
George Washington, primer presidente de Estados Unidos, por eso la capital de Estados Unidos se llama Washington, se comprometió con España en ayudar a España en todo lo que fuera hasta la muerte. Y en un principio cumplió, limpiando el mar de piratas, corsarios, ingleses, franceses, holandeses y toda la basura que había por ahí, toda la bazofia que había de Europa de por ahí, y la leyenda en marcha funcionando a más no poder. Los ingleses comprando a los traidores de España. Con un genocida llamado Bolívar y con otro traidor llamado... no me acuerdo. El argentino. Argentino no, porque los dos eran españoles. De España. Encima eran españoles de la península. Y formados aquí en España. Y de la alta sociedad española. De la península ibérica. Porque todo era España. Pero el argentino por lo menos luchaba según los cánones de la guerra. Del arte de la guerra. Bolívar no. Bolívar era un Netanyahu de la época, o el nazi de la época, o el Adolfo Hitler de la época. Encima le gustaba muchísimo violar. Y le daba igual. Si quería era un pedazo, le daba igual. Viejas, mayores, o niños, o bebés. Le daba igual. Genocida un loco. Que tuvo que ir al argentino a hablar con él para decirle que parara. Sí, sí. A esos que adoran los chavistas. El gorila este de Maduro y compañía. A ese que le lava la cara y el dinero y un montón de historias. Ese que le vistieron de fallera mayor. Es la broma que gasto yo. Es que salió con una de color roja. Señor, el zapatero este. Virgen Santa, ¿habéis visto la imagen de su mujer? Parece que será una fregona. Qué asco dan ganas de vomitar, de verdad. Gentuza como eso. Por cierto, como saben, en Sevilla, al día que estoy grabando esto, pues se ha celebrado y se está celebrando, no sé si se ha terminado, se terminará hoy, el Congreso del chavismo digo yo, del maripelismo, de los maripelistas. Pues resulta que ya empezamos bien. Es que no hay ninguno que esté limpio. La secretaria de organización resulta que ya han salido noticias en la prensa del día que estoy grabando esto, del mismo día que la han nombrado secretaria de organización, resulta que inmediatamente fue nombrada en la misma... Coño, esta, pano, los periodistas de verdad, putupum, putupum, de raza, putupum, putupum, putupum. Si está colocado a medio mundo ahí, es decir, que ha hecho uso y abuso de poder, amiguismo. Es decir, ahí están todos, a ver quién, todos están corrompidos. Años después, continúo, años después, por cierto, los comentarios son para romper el derecho de autor, obviamente, estoy utilizando una plantilla, varias plantillas. Además, después de la guerra, concretamente el 12 de octubre de 1792, coincidiendo con el 300 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al actual continente americano, el navarro Pedro Casanave, alcalde de Georgetown, Estados Unidos, fue quien colocó la primera piedra de la Casa Blanca, cuya construcción finalizaría 8 años después. Que el burro de Donald Trump no sabe que el que puso la primera piedra de su residencia oficial fue un español. Estos son efectos secundarios de la medicación para los nuevos. Casanave, las pocas fuentes que aluden a este personaje lo citan como Casanave, Casaneva, Casanave, Casanova, Casneve o Casanueva. Llegó a Estados Unidos
posiblemente sería cazanaves, porque se lió con todos los navíos corsarios y piratas limpiando los mares de toda la piratería y los corsarios ingleses, holandeses, franceses también, que eran aliados de España en aquella época, y sobre todo ingleses. Aquello estaba plagado de piratas del Caribe y corsarios del Caribe, pero de verdad. Eran los que iban con un montón de dinero a los puertos a sobornar, a comprar, pues a los traidores de España. La famosa leyenda negra. Empiezo el párrafo, perdón. Casanave, las pocas fuentes que aluden a los personajes lo citan como Casanave. Posiblemente el apodo que tendría sería cazador de naves, Casanave. Pero el apellido era Casanave. Poco después estableció su primer negocio, un almacén que distribuiría jamón y aceite importados desde España en Georgetown. ¿Qué era Georgetown? A ver, ¿qué era Georgetown? Pues qué casualidades, señores. Georgetown es el actual Washington Distrito Central. Casanave no dejó de prosperar y llegó a convertirse en un notable empresario, agente de propiedad e inversor inmobiliario. Coño, lo mismo que Trump, un inversor, un inmobiliario, un constructor. Su buena fama le llevaría a ser nombrado alcalde de lo que era una de las mayores ciudades de Maryland y propuesto para ser el hombre que pusiera la primera piedra de este simbólico edificio. Pues el alcalde de lo que hoy en día es Washington, antes Georgetown, pues era español. ¿Qué más quieren estos gringos? Bastante incultos. ¿Qué es lo que más quieren? Les pusimos el nombre, Estados Unidos. Les ganamos la guerra. Les dimos un país. Les creamos la bandera. Incluso pusimos la primera piedra de la Casa Blanca. El alcalde era español. Y por lo tanto diseñamos la Casa Blanca. Es que es una película, pero es que es historia. Vamos a ver, que no es una película, es realidad. Y hasta aquí. 3 españoles que tuvieron protagonismo en el nacimiento de Estados Unidos. Aunque la historia de independencia de Estados Unidos suele centrarse en figuras como George Washington o Thomas Jefferson, España jugó un papel crucial en este proceso. 3 españoles que dejaron huella en el nacimiento de la nación americana. Jordi Ferragut Mezquida, Jorge Ferragut. Nacido en Menorca en 1755, fue el único voluntario español conocido que luchó bajo la bandera estadounidense durante la Guerra de Independencia, pero fueron muchos más. Sin contar el ejército, Capitán de navío, transportó armas y municiones a Charleston y lideró combates contra los corsarios británicos. Participó en las batallas clave como Savannah, Charleston y Cowpens, donde salvó la vida del coronel William Washington, primo hermano de George Washington. Su legado continuó con su hijo David Glasgow Ferragut. Atención, el primer almirante de la Marina de Estados Unidos, español. Es que es alucinante. El primer almirante de la Navy de USA, español. 2. Luis Unzanga y Amezaga, gobernador de Luisiana desde 1770.
promovió la conciliación entre franceses, españoles y nativos. Nosotros no matábamos nativos. Los ingleses sí, los norteamericanos también. Nosotros, los franceses también, nosotros no. Abolió la esclavitud y creó el primer sistema educativo público bilingüe. Estamos hablando de 1770. ¿Cuándo abolió Estados Unidos la esclavitud? Casi 1970. Casi 1970, es decir, en el siglo pasado. Yo ya había nacido cuando la abolieron. Apoyó la Revolución Americana de forma indirecta, organizada redes de espías y fortaleciendo defensas. Los famosos fuertes que salen en las películas es lo que hacían los españoles para defenderse. Otra cosa muy distinta es cuando creaban las famosas fortificaciones. Si quieren ver un ejemplo, vayan a Cartagena de Indias, donde le dimos una paliza tremenda a los ingleses. Fue el primer europeo en referirse a Estados Unidos como Estados Unidos americanos. Es decir, que fuimos los españoles quienes bautizamos a ese país que creó España. En una carta al general Charles Lee en 1776, reconociendo la nueva nación antes que cualquier otra potencia. Que eso no lo sepa el presidente de Estados Unidos, como dice mi admirado coronel Trillo, y presidente que fue del Congreso de los Diputados, manda huevos que eso no lo sepa el bocachanclas de Trump. Hay que ser inútil, funcional y burro como él solo, ignorante e inculto. Pero eso ya sabemos que por desgracia los estadounidenses pues son bastante incultos. 3. Pedro Casanave, natural de Navarra, que llegó a Estados Unidos en 1785 y prosperó como empresario en Georgetown. Georgetown es lo que es actualmente Washington, Distrito Central. En 1792, Pedro Casanave, como alcalde, colocó la primera piedra de la Casa Blanca y lo hicieron coincidir con el 300 aniversario del viaje de Colón, es decir, del descubrimiento de América. ¿Qué? Que es de Sevilla de Mar, Colombia. Cada vez esto va cobrando más fuerza. Su papel simbólico marcó el inicio de la construcción de uno de los edificios más emblemáticos del país y España creó Estados Unidos. Y el malagueño, que con 12.000 soldados bloqueó las fuerzas del imperio de las casacas rojas, los bloqueó, los derrotó. Así George Washington y sus terroristas, así los llamaba, así sería como se los llamaría en la actualidad, pues pudieron vencer a los ingleses. A todo esto hay, como ya han visto, pues hay. Toda la correspondencia está entre George Washington y el rey de España, pidiéndole, y el rey de España concediéndole, por supuesto, a cambio de amistad para siempre, de amigos para siempre. Entre otras cosas, George Washington se comprometió a limpiar todo el Caribe y todos estos navíos ingleses, franceses, todos los que estaban haciendo, sobornando y comprando voluntades y haciendo multimillonarios a españoles que estaban en los puertos,
porque ellos, la mayoría de ellos, esas grandes fortunas que hay en todos los países de Hispanoamérica, pues son los traidores. Porque las personas del interior, los indígenas, ellos querían ser españoles. Eso lo explica muy bien don Marcelo Gullo, historiador él también, que no tiene una gota de sangre española, él es de origen italiano. Argentino. Pues señores, España creó Estados Unidos. George Washington me prometió, y eso está por escrito, que sería aliado de España siempre. Amigo de España siempre. Pero es que por escrito se comprometió para la época limpiar el Pacífico de piratas, corsarios, las costas de los buques ingleses, franceses, todos los que iban, porque ya estaban desestabilizando todo el imperio. Y ahí también nos ayudó a España. Pero se comprometió a recuperar Menorca, que estaba ocupada por los ingleses, pero eso lo liberaron los españoles y los franceses, los mismos que perdieron la batalla de Trafalgar, es decir, el Peñón de Gibraltar, la colonia que hay hoy en día. Pero George Washington dijo, le prometió al rey de España, prometió, es decir, a España, al reino de España, que ayudaría con todo a recuperar Gibraltar. Eso ya no lo cumplió. Y después ya todos conocemos la historia. Nos traicionaron. ¿Cómo nos va a traicionar este idiota que tenemos ahora? Trump. Pero lo más impresionante de esto es que la mayoría de lo que les he contado está sacado de universidades de Estados Unidos. Así que si los norteamericanos no se quieren enterar es porque no quieren. Que España no mataba indios. Que España no tenía esclavos. Y que España creaba, no deshacía. ¿Entienden ahora, y volviendo al siglo XXI, la importancia de las palabras que dijo Su Majestad el Rey Don Felipe VI en Sevilla, en la ONU, en la inauguración? Que menos hablar y más hacer, mientras otros negros de por ahí, africanos, pues han pedido un trono y un póster a tamaño real. Y después se quejan. Y después se quejan. Después se quejan de que son no del tercer mundo, del quinto mundo o del 50 mundo. Y el rey de España, con el discurso de 3 minutitos que dijo lo que quiso, pues dejó en evidencia a Mari Pili, a todos, y se convirtió pues en lo que hemos sido, en el líder mundial, porque también si se lees entre líneas, pues las guerras que hay no tienen por qué ya existir.
que cuando en este canal, a mí me gusta mucho utilizar la coletilla esa de que España, mucha España, pero es que España es mucha España. Bueno, pues yo les pido que se suscriban, que le den un buen me gusta, que activen la campana, así saben cuando salen los reportajes. Y mañana pues haré el directo, por lo tanto lo estoy grabando esto un viernes. Y que le den un me gusta y que lo compartan, sobre todo que lo compartan, porque es bueno que la gente, que las personas, españoles incluidos, sepan estas cosas, sepan estas cosas. Por eso necesitamos, damas y caballeros, que España se ponga ya de una vez por todas a modo serio, que será de la única manera que volvamos a ser lo que fuimos. Hay un montón de países a la espera de que España se ponga a modo serio. Que el rey de España tenga mucho poder, muchísimo poder, que se centralice España, que no haya corrupción en España, que España vuelva a funcionar muy bien, y van a ver que pronto empiezan a venir países. Puerto Rico ya ha pedido oficialmente, junto con, curiosamente, el RIF. Los rifeños también han pedido, los rifeños, Marruecos, han pedido también integrarse en España. Y los bereberes, que son los que están en el norte de Marruecos, que son unos 20 millones, 18-20 millones de habitantes, pues también les faltará eso para pedir el ingreso, formar parte de España. Se dan cuenta de la debilidad que tiene el sultán. Rumanía también quiere formar parte de España. También es un país latino. Francia, España e Italia parece ser que vayan a construir pues portaaviones. Lo que se ha dicho en este canal, que llegaremos a acuerdos puntuales. Pues están llegando a acuerdos puntuales. Y a Estados Unidos no le vamos a comprar nada y ya está. Gracias a Trump. Cuando Estados Unidos vuelva a la cordura, ya está. Y Estados Unidos tenía que tener muy presente, recordar su historia, hacer memoria, leerse su historia, releérsela y que sepan que sí, que llegaron los muertos de hambre irlandeses, llegaron los hijos de la Gran Bretaña, los más desgraciados, los más pobres, los que se morían de hambre, pues emigraron al Nuevo Mundo. Pero el Nuevo Mundo que ya estaba todo descubierto, ya lo había descubierto todo y lo había explorado todo los adelantados españoles. Pues cuando Estados Unidos tome conciencia y es de ser bien nacido, ser agradecido. Pues cuando se lo agradezca a España, pues quizás sea demasiado tarde para ellos, porque yo estoy hablando últimamente con algunas personas chinas que están en China. Qué bonito es esto del traductor y de la inteligencia artificial, ¿eh? Y están reconociéndome que efectivamente que sí, que somos familia. Le gustó mucho, le dije, y yo siempre digo que es familia. Y yo me quedé sorprendido que alguno que me veía.
Y cuando se me cayó un huevo por cada cámara fue cuando me dijeron que, no señor Jinping, pero que personas que mandan veían este canal y que consideraban que era un canal pro-chino. Bueno, es un canal español. Es un canal español. No es pro-chino. Es un canal pro-español. Ya está. Respetando la diversidad de España. Por supuesto que sí. Faltaría más. Pues nada, damas y caballeros. Para mí es un auténtico placer el poderles contar, y un honor el poderles contar estas cosas. Y entiendan los norteamericanos que ven esto, amigos de la FIA, hola, que si el tontolaba burro funcional que tenéis de presidente de Estados Unidos, el burro este inútil funcional de Trump, insulta a mi patria, yo la voy a defender, como vosotros defenderíais la vuestra. Que creamos nosotros, los españoles, nuestros antepasados, y que yo sepa, nadie de mis antepasados creo que estuvo en América. Creo, no lo sé. Mi mujer sí que tenía una tía en Washington o en Nueva York, no lo sé, en América, pero yo, que yo sepa, no. Pues nada, que soy Tony Garcés y que fumo por prescripción facultativa para los nuevos. Por cierto, el otro día fui al médico y él se quedó flipando conmigo y yo también, de que la analítica había salido perfecta. Y me dijo, ¿engañas? Y yo digo, ¿cómo que engaño? Dice, sí, dice, porque... Digo, no, hombre, no. Digo, yo me controlo mucho. Digo, yo soy muy disciplinado. Que sí, que he sido un borracho público toda la vida. Y que sí, pero no, ahora ya no. Desde hace muchos años que no. Desde hace muchísimos años que no. Claro, esto es alcohol. Esto no es Coca-Cola. Esto es una bebida típica valenciana de mi zona, y de varias comarcas del interior de Valencia, del sur de Valencia, muy popular, que se llama café licor, con gaseosa. Que tiene un poco más, tiene una graduación de vino. Es como si tú tuvieras el tinto del verano, pero con sabor a café. Pues nada, que soy Tony Garcés, que le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia, y señalo siempre ahí porque el sur está allí, luego el norte está allá. No me voy a decir los puntos cardinales. España, que les deseo a todos que tengan muchísima salud, de verdad, que mañana si hay salud, y pues haré un directo, acuérdense, a las 7 de la tarde directo, 7 y media directo, acuérdense que yo estoy solo en casa, lo tengo que hacer todo yo, porque los servicios sociales pasan de mí. Y nada, a ver si tomáis ejemplo de los médicos que han descubierto que yo no muerdo, ni me como a nadie, ni nada. Ya digo que el miedo es gratis. Cada uno se coge el que quiere. No me como a nadie y que estoy en todo mi derecho de tener ayudas económicas y ayudas personales. En fin, por cierto, he conocido a una persona encantadora hoy que vino a traerme las medicinas. Por el paquete ese que hay detrás, en la escalera, todo eso está lleno de medicinas.
rinofarmacia. Y me ha dicho, no, la Guardia Civil me pegó una paliza cuando tenía 15 años, no sé qué, no sé cuántos. Yo digo, ¿y qué hiciste para que te pegaran una paliza? Dijo, me salté un alto. Yo digo, pues suerte tuviste que no te pegaron un tiro. Digo, porque tú sabes que son guardias civiles, pero ellos no saben quién eres tú. Y dice, pero yo tenía 15 años. Y yo digo, bueno. Y después me arrepentí. Digo, pues te pegaron una ensalada de hostias para aprender, para que supieras. Digo, ya tuviste suerte que no te pegaran un tiro. Digo, lo hubiera preferido. Digo, tú estás un hombre. Pero fue un excelente chico. Limpio, educado y muy bien. Con una novia que es preciosa, simpática, educada, farmacéutica ella. Señoras y señores, que muchísimas gracias, que les deseo que tengan muchísima salud a todos y que Dios les bendiga a todos. Mañana, pues directo. Bueno, mañana no sé qué, porque esto, pues a saber cuándo saldrá. Que Dios les bendiga a todos. Hasta mañana. Yo soy cristiano, católico, apostólico romano, acuérdense, y ejerzo.